¿cómo les va? Hace seguramente mucho tiempo que no nos vemos con algunos de los que me están viendo a través de este canal de YouTube del Centro Cristiano Gracia de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes la palabra de Dios, quiero compartir con ustedes el peso que Dios puso en mi corazón. Un tema que seguramente van a ver familiar en cada uno de sus hogares, pero sobre todo un tema que tiene que ver con todo lo contrario de lo que se está hablando hoy. Hoy en día estamos todo el día escuchando noticias acerca del coronavirus, de la enfermedad, de cuántos números en cada país de enfermos hay, cuántos enfermos, cuántos muertos por esa enfermedad. Hoy las noticias son siempre trágicas, son aterradoras, por decirlo de una forma, pero no quiero hablarles de todo eso, sino todo lo contrario, hablarles de la sanidad, ¿sí? Porque de la enfermedad ya está todo el mundo hablando, y yo lo que quiero es hablarles de la sanidad. Y la sanidad no del virus ni en particular de alguna enfermedad del cuerpo, sino de la sanidad del alma. Porque entiendo que así como nuestro amado apóstol Roberto el fin de semana pasado hablaba acerca de reevangelizar nuestra casa, nosotros tenemos que empezar a mirarnos para adentro. Y de hecho Dios ha permitido que nos empecemos a mirar para adentro y que de alguna manera nos estemos, al estar todos juntos, al estar más tiempo juntos como familia, estemos encontrando que a veces nos descubrimos, nos reencontramos, ¿sí? Entonces yo lo que quería hacer, gracias, mi amor, lo que quería era transmitirles lo que Dios puso en mi corazón. Dios ponía una carga, un peso sobre este asunto de la sanidad, porque pensaba en un versículo en particular que Dios trajo a mi corazón, que ya lo vamos a leer, pero pensaba en todos los conflictos que puede estar provocando justamente esta situación de cuarentena, de diferentes formas, ¿sí? Porque muchas personas no están trabajando de forma normal, muchas otras no están teniendo el tiempo que normalmente tienen para estar con su familia, o a lo mejor están teniendo más tiempo del que tenían para estar con su esposa, con su esposo o con sus hijos, pero tal vez se encuentran en un conflicto permanente porque lo que está sucediendo en sus hogares está generando conflicto, ya sea por una cuestión económica, ya sea por una cuestión de problema familiar que no está resuelto, ya sea por una amargura en el corazón o por palabras indeseables que se han dicho unos a otros. Entonces el Señor me hablaba acerca de la familia y de los conflictos que pueden estar viviendo en este tiempo, y yo entendí de parte de Dios que teníamos que ver reflejado en la palabra de Dios lo que Él quería, no lo que nosotros queremos, porque muchas veces la comodidad del hombre ha permitido que hijos no sean atendidos o no sean escuchados, la comodidad de los padres o tal vez el mucho trabajo haya afectado la relación de padres e hijos, sobre todo de adolescentes que no ven, no son orientados por sus padres a cumplir un propósito, a llegar a una meta, sino todo lo contrario, y buscan en sus amistades o en malas amistades muchas veces la respuesta a esa necesidad que hay en su corazón de ser apreciados, de ser valorados, y como en su casa no lo encuentran en otro lugar. Quiero que vayamos a la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice en Juan 17:21, para que todos sean uno. Esta es la oración de Jesús en el Getsemaní. Dice: como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta palabra es fuerte para todos aquellos que entendemos el Evangelio y creemos, y muchas veces la hemos visto reflejada en el funcionamiento de la iglesia, dentro de la iglesia, entre los hermanos, pero muy pocas veces la vimos reflejada en la familia. Y hoy, entendiendo que nuestra primera iglesia es la familia, entendemos que Dios nos está hablando a nosotros adentro de nuestra casa. Entonces veía en este pasaje una necesidad de unidad, de resolver conflictos interiores que no están resueltos. Y el Señor me hablaba de algo en particular, de las ofensas. A veces nos ofendemos de palabra, a veces de hechos, en actitudes, pero el Señor nos reprende en su palabra de muchas y de varias maneras, pero también nos exhorta con amor a que perdonemos, a que nos amemos,
Y eso es lo que vamos a ver reflejado en su palabra. Miren, en Efesios 4:32 dice: más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. Perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Lo primero que el Señor me hablaba era el perdón. No puede existir una familia unida, un núcleo familiar unido si no hay perdón. Si alguna vez me ofendió alguien de mi familia, alguien en el interior de mi casa, y yo no perdoné, y yo no pasé por alto esa ofensa, termino generando rencor y bronca en mi corazón. Y esa bronca y ese rencor se transmite después a través de las actitudes. ¿Qué otra palabra el Señor me mostraba? En Colosenses 3:13 dice: de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tenga queja contra otro. Fíjense que la queja es algo muy común. Que la esposa se queje del esposo, o el esposo de la esposa, que los hijos se quejen de sus padres, que los padres se quejen de los hijos. Ni hablemos si existe algún anciano en la familia, algún abuelo, alguna abuela, que vive en el núcleo familiar, algún tío, algún otro familiar, o algún otro pariente por necesidad está pasando esta cuarentena junto con la familia. La palabra de Dios habla de tolerar, de una palabra muy fuerte que es tolerar. Y tiene que ver con soportar, con tener paciencia, tiene que ver con no reaccionar inmediatamente a una mala actitud. Tiene que ver con muchas cosas, pero sobre todo, fíjense la segunda parte, dice que se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Y hay una parábola que yo quiero leerles, que es la parábola que siempre usamos para el tema del perdón, ¿no? La usamos mucho. Es la parábola de los dos deudores, donde Jesús cuenta la historia de un rey que tenía gente que le debía, siervos que le debían mucho dinero, los manda a llamar y entre ellos había uno que le debía miles de piezas de oro. Y este siervo no tenía con qué pagar, entonces el rey lo mandó llamar, le exigió que le explicara por qué no le pagaba, le pidió disculpas, le pidió tiempo, pero no fue suficiente. El rey quiso tomar su familia como esclava, quiso tomar a su esposa, a sus hijos como esclavos para poder cobrarse esa deuda, y al mismo siervo también, ¿no? Para poder cobrarse esa deuda. Y este siervo imploró y pidió misericordia y perdón. El rey se vio en la necesidad de perdonar y lo perdonó, porque fue tocado su corazón. Pero ese mismo siervo, al salir de ese lugar, se encontró con uno que le debía 100 monedas de plata, mucho menos de lo que le debía él mismo al rey. Y lo confrontó con la deuda y éste le pidió que le esperara, que ya le iba a pagar, pero éste no lo quiso esperar y lo mandó a la cárcel. La historia cuenta que el rey mandó, al enterarse de esta situación, mandó a llamar nuevamente a este siervo y lo condenó. Pero lo más duro de todo esto es lo que dice en el último versículo de ese pasaje, que es el versículo 35 de Mateo capítulo 18, dice: así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Tenemos que entender que el perdón es muy fuerte en la unidad. Si no hay perdón, no hay unidad. Es muy fuerte entender que el perdón es muy necesario para cualquier hijo de Dios. Entonces, en la familia puede haber diferencias, puede haber conflictos, puede haber división en el sentido de que no nos podemos poner de acuerdo, pero llega un punto en el que tenemos que tener el corazón que el Señor Jesús nos ordena, que es el de un corazón dispuesto para perdonar. Y Jesús nos ordenó esto, que perdonemos para que el Señor nos perdone. Y a veces olvidamos todo lo que el Señor nos perdonó, como este siervo, y no nos ponemos a cuenta con las otras personas, entendiendo que nosotros tenemos razones para reclamar, entendiendo que el derecho que yo tengo es más importante que el perdón. Sin embargo, Dios nos enseña que el perdón es muy importante. Lo que dice en Hechos capítulo 3, versículo 19, dice: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Muchas veces hay conflictos que duran y duran y duran en el tiempo, y no hay descanso, no hay paz para esa familia. Pero el Señor nos está pidiendo que nos arrepintamos, que nos volvamos a Dios, que confesemos nuestras faltas delante de Dios. En primer lugar, ¿para qué? Para que haya entre nosotros descanso.
para que haya paz. Cuando eso ocurre, encontraremos paz. Y hay un versículo que me pegó mucho en este último tiempo y que está en Santiago capítulo 5 y dice: la oración de fe sanará al enfermo. ¿Cuántos creemos que Dios puede sanar enfermos? Claro que lo creemos. Tenemos la fe suficiente para hacerlo. Está dentro de la voluntad de Dios. Oramos por un enfermo, ese enfermo puede ser sanado. Pero dice que el Señor lo levantará. Es decir, que depende del Señor también esa sanidad. Depende de lo que Él quiera hacer. Pero miren, dice: y si ha pecado, su pecado se le perdonará. También vuelve el Señor a la carga sobre lo espiritual, no solamente sobre lo físico. Porque hoy estamos todos preocupados por este virus, por la enfermedad física, pero no estamos preocupados tanto por la enfermedad del corazón. Y necesitamos ocuparnos de esa enfermedad del corazón. Entonces dice, por eso dice: confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Y esta palabra fue penetrando mi corazón durante unas cuantas semanas atrás, y hasta tuve la oportunidad de ministrarla a otras personas y vi cómo Dios operó a través de esa palabra. Por eso también quise compartirla con toda la iglesia, con todo el centro cristiano de Santa Isabel y de todas las localidades vecinas, porque sé que Dios tiene algo fuerte que hacer en cada familia. Dice: confiésense unos a otros vuestros pecados. Muchas veces el principio del perdón está en el hecho de sentarse a hablar, a acordar, a conocerse. A veces hay conflictos entre padres e hijos que no se resuelven. ¿Por qué no se resuelven? Porque no nos sentamos a hablar y a consensuar y a entender lo que al otro le pasa, a escuchar con el oído abierto y no con mi razón, y no con mi derecho, y no con las cosas que aún quedaron guardadas en mí, sino a pedir perdón y a poder arrepentirnos juntos delante del Señor y ponernos a cuenta entre nosotros. ¿Para qué? Para que el Señor nos sane. Lo mismo entre esposo y esposa, lo mismo entre hijos y padres, lo mismo entre abuelos y hijos y nietos, o cual sea el conflicto que haya en cada familia. Debe haber una decisión de sentarse y de ponerse de acuerdo. Pero hay una cosa que cambia todo, y es la oración por el otro. Y no me canso de predicar esto porque Dios lo impregnó en mi corazón hace tiempo. Cuando yo necesito resolver el problema con otra persona, necesito orar por esa persona. Y Dios va a transformar primero mi corazón y también el de la otra persona, para que ese conflicto se deshaga y esa tiniebla que había entre nosotros se disipe y vuelva a la luz admirable de la presencia del Señor entre nosotros. Entonces, ¿cuál es la palabra para este día? Sencilla: el Señor quiere sanarte, pero hoy el Señor también te dice que si hay enfermedad en tu hogar, tenés la oportunidad de ser partícipe de la sanidad del alma y del corazón de todos los que viven en tu casa. Y no importa quién tiene razón y quién no, el Señor te envía un mensaje bien claro, y que es el de perdonar. Y ¿saben qué? El apóstol Pedro le decía al Señor Jesús, en el pasaje que está en Mateo capítulo 18, versículo 21, Pedro le dijo, se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano para que peque contra mí? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7 veces. Y quiero que entiendas esto, en el contexto que está escrita esta palabra. Pedro le pregunta a Jesús, pensando en lo que él había entendido durante muchos años, porque los fariseos y los escribas, los que manejaban la palabra de Dios en ese tiempo, los religiosos de la época que enseñaban la palabra de Dios, le enseñaban a la gente que hasta 3 veces tenían que perdonar una ofensa. Y que perdonaba hasta 3 veces, hasta era misericordioso. Y Pedro ya tenía el corazón ablandado por tanto tiempo que estaba con Jesús y le dijo: Señor, ¿hasta cuánto tenemos que perdonar? Hasta 7. Le dijo un número hasta exagerado para lo que le habían enseñado. ¿Hasta cuánto tenemos que perdonar? Hasta 7. Y Jesús le respondió: hasta 77 veces. Hay 2 versiones, uno dice hasta 70 veces 7, otra dice hasta 77. En el peor de los casos 77, a 7 es muchísimo más. 70 veces 7 son infinitas veces. Jesús creo que le quiso decir muchas más veces de la que se te pueda ocurrir perdonar. Porque el perdón es tan importante para la sanidad del alma y tan importante para el proyecto que Dios tiene con tu vida. El Señor te dice una vez más:
perdónense, confiésense sus pecados unos a otros, perdónense, arrepiéntanse, palabras que usa el Señor en distintos puntos, en distintas partes de la palabra, en distintas partes de la Biblia. El Señor tiene preparado para ti un ambiente diferente, una casa diferente, pero tenés que darle lugar a la luz admirable de su presencia. Y como decía mi esposo, para que seamos sanados, dice la palabra de Dios que nos confesemos unos a otros nuestras faltas y que oremos unos por otros. Esta canción habla de que en su presencia, delante de su trono, allí puestos de acuerdo, ahí hay sanidad, hay libertad. Así que bueno, compartimos con ustedes esta alabanza y espero que ustedes también la puedan cantar en donde quiera que estén, allí en sus casas, y la puedan compartir. Sí, Señor. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Sí, Señor. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti, Señor. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Oh, oh. Amamos tu presencia, oh Dios. Solo en tu presencia hay sanidad, hay perdón, hay libertad, Señor. Oh, 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 es tu presencia. Oh, es tu presencia. Te amamos, te amamos. Lo que anhelamos es tu presencia. Amamos tu presencia aquí. Oh, desciende, oh Señor, con tu presencia en cada hogar, en cada casa, en cada uno de tus hijos, de tu iglesia. Te amamos, te necesitamos. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Oh, 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 encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Oh Señor, correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios.
Amamos tu presencia. Amamos, Señor. En tu presencia, Señor, estamos completos. Adoramos, Rey. Por el poder de tu Santo Espíritu tenemos la fuerza y el poder para poder hacer tu voluntad, para poder ser uno en cada casa, en cada hogar. Muy bien, y estamos juntos para compartir la Santa Cena del Señor. Llamé a mis 2 hijos también para que puedan compartir con nosotros. Meche tiene un pasaje de la palabra para leer que tiene que ver justamente con esto, así que escuchamos lo que dice el Señor. Dice la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed esto, es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto que es mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Muy bien, y como lo dice la palabra de Dios, cada semana o cuando tenemos oportunidad, nosotros compartimos la Santa Cena. Respetamos los símbolos que significan el pan y el vino y los compartimos entendiendo que es la forma de recordar al Señor Jesús, ¿sí? Nosotros recordamos a Cristo en esa cruz, pero no solamente su muerte, sino también su resurrección que nos ha dado vida. Así que le damos gracias al Señor por esto. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por ese sacrificio en la cruz que representa ni más ni menos que la salvación de nuestra alma, Señor, porque tú entregaste todo tu ser, todo tu cuerpo, Señor, en sacrificio por amor a nosotros. Te damos gracias por esto y te pedimos que este cuerpo, que este pan y este vino que representan el cuerpo y tu sangre, Señor, también representen la unidad del cuerpo de Cristo, la unidad de cada una de las familias que lo estamos compartiendo juntos en este tiempo, Señor. En el nombre bendito y poderoso de Jesús. Amén. Hoy recordamos este sacrificio en la cruz, le alabamos por eso, le damos gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros, porque este sacrificio significa también el perdón de nuestros pecados y ese perdón tan grande de tantas faltas que hemos cometido, será también el ejemplo a seguir, ¿sí? Para que nosotros también perdonemos y podamos ser perdonados como acabamos de escuchar en la palabra. Yeah.